Yo comencé a estudiar nuestro folclore puertorriqueño, nuestro folclore, nuestra música, lo que nos pertenece a nosotros. Comencé de una forma un poco, ¿verdad? Rara, porque yo tenía un sello disquero que se llama Casabe Records y empecé a grabar a los grupos de bomba que llevaban 50, 40 años de existencia, que no tenían un documento para poder ese legado documentarlo. Empecé con los hermanos Ayala de Loíza y los grabé, y ellos tienen 60 años y pico de existencia y no habían grabado, nunca, no tenían una referencia de su trabajo, y se seguía cambiando las generaciones en su familia y todavía ellos no tenían un disco de los hermanos Ayala para poder tener una carta de presentación. Grabé también un señor de Mayagüez que tuvo una sorpresa, aprendí un montón, don Félix Alduén. Él ya pasó a mejor vida. Cuando yo conocí a ese señor, yo tuve que hacerme parte de la familia de ellos. Porque esas personas de ese tiempo, ellos no confiaban en nadie y tú no podías ir. Aquí yo llegué a grabarte y ¿quién tú eres? Yo me tuve que hacer parte de la familia, pasaba en Mayagüez todo el tiempo y ya me cocinaban y me hicieron parte de la familia, y después me dijo, no te preocupes, que ahora si me muero ya tú me grabaste. Y ese señor grababa en ñáñigo, canciones en ñáñigo y en francés. Yo nunca había escuchado canciones en ñáñigo y en francés, con esos dialectos y criol, y yo decía, wow, ¿cómo es posible? Y eran canciones cuando se moría un muerto adulto, y ellos tenían en esa área de Mayagüez. Y él tiene canciones de sus bisabuelos que él había rescatado. Y yo logré hacerle un disco a don Félix Alduén. Y también después de Félix grabé una señora de Ponce, que también pasó a mejor vida. Doña Isabel Albizus. Ella tenía una agrupación por 35 años en ese tiempo. Y cuando llegué también, ¿qué tú quieres? Yo quiero documentar lo que usted está haciendo. No, porque yo me he chavado aquí haciendo rifas y vendiendo pasteles y esto para tener un grupo y hacerle la falda y hacerle y entonces era como siempre que yo iba a grabar a una de esas personas, ¿no? Con los Ayala fue lo mismo en Loíza. Uno me decía, tú eres un lobo con piel de oveja. Yo que vengo a documentarlo porque hay que hacer eso. O sea que esas personas de ese tiempo, las personas que llevaban esa cultura, ese folclore por tantos años, ellos eran celosos con lo que ellos hacían y no dejaban que cualquier persona se metiera allí a inventar con lo de ellos. Tenían celos con lo de ellos y lo protegían, ¿no? Entonces grabé la señora de Ponce, doña Isabel Albizus. De momento me canta un baquiné. Y sabía el baquiné completo de principio a fin. Y entonces, yo sé, muchas experiencias de aprendizaje. Esas fueron mis experiencias de aprendizaje cuando uno quiere en realidad ir a la raíz de personas que llevan haciendo esto por 50 años, 60, que tienen todo ese conocimiento, y yo poder absorber de ese conocimiento para yo pasarle a otros ese conocimiento. Eso es la bomba. Después, cuando me dio el deseo de hacer la enciclopedia, empecé a estudiar la música jíbara, y pues nada más que nada menos, pues me reunía con las personas que tenían la trayectoria en ese género. Fui allá donde Modesto Nieves a Naranjito, me senté a ir con él en la sala. Dígame qué es esto, él me mete un seis chorreado, tengo que guinarlo, todo es así, la guitarra acompaña así, y ahí es que yo aprendí con la gente, Joaquín Mulier, Don Colonsaya, ¿sabes? Con la gente que le meten a la cosa, porque esas son la gente que lo han vivido y que lo defienden también con uña y diente, Tony Mapellé. Y entonces, esos fueron mis investigaciones sobre la música jíbara, sobre la plena. Pues una de las personas que quedaba vivo, que como se hizo casi con mi papá,
Ángel Luis Torruella, el rey de la plena. Ángel Luis Torruella viajaba conmigo, después yo hice un grupo y tenía a don Félix Alduén de Mayagüez, a Torruella, nos íbamos de viaje por ahí, y Torruella y yo grabamos un disco juntos, que se llama Ando Vacilando. Él componía desde los 7 años. A los 7 años él estuvo en Cuba cantando. Ese era un compositor brutal. Hay muchas canciones de él, tú sabes, que han sido éxitos. Y un personaje, siempre bien vestido, siempre, tú sabes, con el orgullo de la música de donde él viene. O sea, y esos fueron como que, ¿verdad? A las personas que yo fui para aprender sobre nuestra cultura, nuestra música, coger ese conocimiento que ellos tenían de tantos años y el celo que ellos tenían por lo que ellos hacían. Eso es lo que en realidad uno recoge de ellos. Aparte de la cultura, como ellos son, uno tiene que saber cómo eso se siente, porque no puede ser de lejos. Hay que estar de cerca para uno poder, cuando uno inclusive compone o uno toca esa música, uno tiene que poder hacerlo con la esencia que ellos la hacen, con esas vivencias que ellos tuvieron, eso te lo pasan a ti. Eso ha sido como que básicamente algunas de las experiencias que he tenido. He aprendido un montón de esas personas. La danza, pues, es un género que está en peligro de extinción. Aquí hay una competencia que hay del instituto en enero, creo que es en febrero, sobre la danza. La danza no se toca. No ha habido nada nuevo en los últimos 2 o 3 décadas. No se ha visto nada con la danza, ¿no? Y pues empecé a estudiar, empecé a preguntar a personas que conocen sobre la danza. En mi enciclopedia hicimos una réplica del grupo La Lira, del compositor ponceño, que fue uno de los, ¿verdad?, que popularizó la danza. Hicimos el grupo La Lira, dirigido nada más y nada menos que por Pedro Rivera Toledo. O sea que siempre he estado, ¿verdad?, estudiando de esos grandes compositores de la danza, las partituras de ellos, porque muchos de ellos ya no estaban, ¿verdad?, vivos. Y siempre, así es que eso ha sido mi educación, en cuanto siempre preguntando, siempre averiguando, siempre incorporando cosas nuevas hacia nuestro género. O sea, esa ha sido mi investigación. Después que cogí todos esos conocimientos, empecé a hacer la enciclopedia. Y siempre también hablaba con gente, ¿verdad?, más scholars, como yo digo, Luis Manuel Álvarez, Chuco Quintero, que siempre han Dufrane, ¿sabes?, que son personas que tienen doctorados en música y conocen sobre el folclore, ¿no? Que no necesariamente son músicos todos ellos, pero conocen sobre la música y han hablado sobre ese tema. Han escrito sobre ese tema. ¿Verdad? Porque Chugo Quintero sabemos que es sociólogo. Pero he estado siempre investigando con la gente que lleva el folclore, los historiadores y con los músicos. Así es que yo me he educado para poder tener el conocimiento de esto, y con la humildad, con el respeto que se lleva cada género. Para mí todos los 4 géneros son tan importantes. Porque siempre que llevo a un sitio, no, que la bomba es lo mejor. El otro, no, que el pandero. Y el otro, no, que el 4. Y aparte, en lo que tienen que si una música es otra, todos los géneros tienen de los españoles, de los africanos y de los taínos. O sea, la separación que tienen, que si la danza es para la alta sociedad, que si la bomba es para los negritos de Loíza, hablando así, ¿verdad? Todos tienen de todo. Todos tenemos en la sangre los 3. Y los géneros tienen de los 3. Yo, como escribo música, he escrito patrones de música jíbara y patrones de bomba y son bien similares. He visto figuras de bomba que parecen flamenco. El gido y la elegancia y la cosa. O sea, que todos tenemos. La danza tiene también. La danza, si en la primera parte de la danza, tum, tu, tum, tu, tum, 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 trrr, ¿verdad? Tum, tu, tum, tu, tum, tum, tu, tum, tu, tum. La primera parte no me diga a mí que es un sica cuadrado. Entonces, y por ahí por el estilo, pim, pim, pum, pim, tim, ti, dum, pim, tim, ti, dum, pim. Entonces, todos tenemos
Como dice, ¿tu abuela dónde está? Como dicen por ahí. Así que vamos a dejar la cuestión de que si de separarnos, inclusive debemos de unirnos. Y como la danza, y como la bomba, por ejemplo, tiene un poquito le falta un poquito de letra, ¿verdad? Está un poco rezagada en las letras, la bomba. Y el jíbaro es brutal componiendo letras. Pues ¿por qué no colaboramos? Y la danza tiene una estructura espectacular, como la sonata europea. ¿Por qué no cogemos la bomba y la llevamos? ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué estamos en ese viaje? Tenemos que unir los géneros y aportarnos uno con los otros. Eso en vez de separarnos, unirnos. Así que, nada, esa es de la forma que yo veo nuestra música, nuestro folclore. Y voy a seguir luchando por lo de nosotros siempre, ¿verdad? Inspirando a unas nuevas generaciones a que sigan nuestra raíz de nuestra cultura, que conozcan de dónde ellos vienen, que es importante. Yo hago música de todas partes del mundo, pero conozco de dónde vengo, y al conocer mis raíces y de dónde yo vengo, me ha ayudado a respetar otras cosas y aprender de otras. Cuando uno aprende español, pues esa misma técnica tú la aprendes para estudiar inglés, para estudiar francés, para estudiar alemán. Pues así es la música. Y la música además que es un lenguaje universal, que donde quiera que tú vayas son 12 notas que tienen la cromática, a menos que no vaya la música árabe, que tiene cuartos de tono. Pero si está occidental, son 12 notas donde quiera que tú vayas.
Cuando yo era niño, le puedo decir algo. Mi abuelo tenía una finca y él llamaba a los animales a la casa en la tarde con un caracol. Y yo era un niño, pasaba con mi abuelo y yo lo veía soplando el caracol y todos los animales se recogían a su casa. Ya a las 5 o 6 de la tarde, cuando era la caída del sol. Y yo me acuerdo que yo quería tocar un caracol porque lo veía y de momento pues me hicieron uno y yo lo soplaba, no me sonaba, porque hacía era como con pero no vibraba mi labio, tenía quizás 6, 7 años. Después, un día fui a Culebras de vacaciones, ¿verdad? Vacacional, y cuando voy a la playa, veo un señor vendiendo unos caracoles, él le decía bocina. Tenían como un hueco, el caracol tenía un hueco, como esto que yo tengo aquí, que tiene un hueco para soplarlo. Él le decía bocina. Y entonces yo le compré el caracol, ya yo vivía en New York, ya yo tenía mi grupo Afro Rican Jazz y estábamos preparando casualmente para grabar el primer disco. Y de momento pues yo me puse a jugar con el caracol y compuse una pieza que se llama Toca mi caracol, que la grabé en mi primer disco. Yo tenía un solo caracol y yo iba por los lugares y la gente se sorprendía, wow, y la gente, yo decía, como la gente como que le gusta el sonido del caracol, como que. Y entonces ahí fue cuando retomé, inconscientemente todavía no había pensado con lo de mi abuelo que había pasado cuando yo era niño. Entonces, pues descubrí que, ¿verdad? Que la sangre y el DNA de los taínos está en mí, porque yo no sé cómo yo toco el caracol, ¿verdad? Humildemente, en el mundo no hay 3 que tocan el caracol como yo. Y, ¿verdad? Y ni sabía que yo iba a poder tocar, ni pensé en mi vida que iba a tocar un caracol. O sea que, ¿verdad? Eso fue una de las situaciones y de la experiencia que yo como niño tuve también, que ya cuando adulto, cuando era ya músico, volvió a renacer en mí y me di cuenta que tenía ese talento de hacía años. Y no, ¿verdad? Descubriéndome, como yo siempre digo, descubriendo mis talentos. Pero cuando en realidad comencé a estudiar música formalmente, me dieron el bombardino y el trombón. Yo vivía en Puerto Rico en ese tiempo y tocaba por ahí con la Orquesta Zodiac de Loíza, con José Noguera, con Poldo Castro, con grupos locales de Puerto Rico. Boy Valentín tocó un tiempo así. Cuando después me fui a estudiar a New York, que me dieron la beca para hacer la maestría, y ahí cuando empecé a estudiar la maestría, Jimmy Heath, un saxofonista jazzista de los hermanos Heath, él era el director del programa de jazz en New York, que yo estaba haciendo la maestría, y cuando yo iba a hacer mi recital de graduación, yo quería hacer música jazz puertorriqueño. Yo quería hacer composiciones que tuvieran que ver con Puerto Rico. Y en ese tiempo también, cuando yo estaba estudiando la maestría en New York, yo tocaba con Dizzy Gillespie, con la United Nations. Y ahí estaba Paquito de Rivera, y tocaba música cubana, Ailton Moreira, Flora de Brasil, tocaba música brasileña con jazz. Y entonces Mario Rivera, el saxofonista, traía su tambora dominicana. Y yo decía, aquí falta algo, si hay puertorriqueños, supone que haya música puertorriqueña también. Pero no, en ese momento no había. Y ahí fue que se me prendió la vela y dije, hay que hacer esto. Y entonces, cuando fui a hacer el recital de mi maestría, que empecé a estudiar a mirar y no había mucha referencia de jazz puertorriqueño. Entonces, Jimmy Heath me dijo, siéntate en el piano todos los días y trata de escribir. Y así fue que empezó mi mundo en la composición. Yo me sentaba en el piano en mi casa, tenía un piano en la sala, yo vivía en Brooklyn en ese tiempo, y tocaba, empezaba porque tenía que escribir música para mi recital. Tenía que componer unas piezas para mi recital que tuviese que ver con nuestra cultura, con nuestros géneros musicales de Puerto Rico. Y yo no podía coger canciones que ya existían porque no habían. O sea, tenía que crearlas y empezar a fusionar con los ritmos y las cosas. De esa forma es que yo empecé a descubrir mi talento como compositor.
he hecho música sinfónica, tengo un disco sinfónico de bomba sinfónica. Hice un concierto en el 2010 en el Festival de Puerto Rico Heineken con 24 músicos de diferentes partes del mundo. Músicos árabes, músicos japoneses, músicos de la India, músicos africanos, músicos italianos, músicos argentinos, con el bandoneón, el koto de Japón, la cítara, el oud, todo eso es una cantante árabe, música latinoamericana. O sea que he estado, la parte de composición me ha abierto unos campos tan brutales que, ¿verdad? Aparte de conocer mi cultura, me dediqué a estudiar otras culturas y a fusionarla con el jazz y con la música puertorriqueña. O sea, en la composición he estado colaborando con Danza Moderna, como le dije antes. Me han comisionado piezas para unos movimientos, unas sesiones de su show, piezas mías que tienen que ver más con la cuestión de danza moderna. He hecho también música para obras de teatro. También colaboré con Agua, Sol y Sereno, Puerto Rico, con Pedro. Y me dieron el libreto y yo compuse toda la música para la obra. O sea, hicimos una obra en el Escambrón frente a la playa con nado sincronizado, dentro y fuera de... bien interesante. O sea que la composición me ha abierto muchos campos. He hecho música para películas. O sea que ese campo no sabía que yo, ¿verdad? Cuando yo empecé que iba a ser compositor. Me he forzado también a escribir esa música y también no escribo muchas letras, pero me he forzado a escribir también música con letras. Porque también ¿verdad? No sé si esto suena a bochinche, pero cada vez que tocaba una bomba que aparecían los dueños y era un problema, porque entonces, no, que esa es mía, entonces, y después para que no sea de nadie, yo voy a empezar a escribir mis propias letras, porque ese no es el fuerte mío, pero también puedo hacerlo. Cuando uno quiere hacer algo, uno se pone y lo hace. Al principio empecé a grabar bombas de otros, las cosas tradicionales, y empezaron la gente a darme limazos. No, eso es mío, voy a hacer lo mío entonces. Y empecé a escribir letras. O sea, pero lo fuerte mío es más componer música instrumental, si venimos a ver, experimental. Estudio el folclore, pero me gusta hacerlo de una forma que sea interesante, que sea accesible para los jóvenes. Yo estoy claro que los jóvenes escuchan otros tipos de música, tienen otras inquietudes, y hay que presentar, yo siempre presento la música como algo divertido, como algo que nos pertenece, pero que puede ser muchas cosas. Hay veces que le presentamos la música a los jóvenes de una forma arcaica, y desde luego que eso no le va a llamar la atención. Yo me identifico con ellos, me hago parte de ellos, los hago que crean en ellos, y también aprendo de ellos. Ellos me ven como alguien que quiere lo mejor para ellos, alguien que aprende de ellos, que quiere impulsarlos a que ellos logren lo que ellos quieren hacer y pasarla bien juntos. Hay veces que yo estoy dando una clase y hay un estudiante que toca algo en algún instrumento y yo cojo la idea y desarrollo una composición. O sea, que yo siempre le digo, yo siempre estoy robando ideas, así que, y ustedes pueden, y me gustó esto que hiciste, y siempre estoy dándole esa parte positiva, y que se sientan como, se sientan en familia, que se sientan como que somos parte, pero también le modelo el compromiso, la calidad que uno debe ser en la vida, cómo uno debe hacer las cosas en la vida. Es un balance de que la pasen bien, pero vamos a hacerlo bien y vamos a dar lo mejor que podamos de nosotros. Y eso como que me resulta y me funciona con los jóvenes. Yo logro que ellos hagan cosas que ellos ni se imaginaban. Y al final, cuando ellos ven el producto, cuando tengo una banda que estoy dirigiendo algo y ellos ven lo que han logrado, es como que, wow, yo nunca imaginé que iba a poder hacer esto, y dejándome llevar el modelaje y lo que William me exigía y me decía, lo pudimos lograr esto. Y se sienten realizados, piensan que wow, que hay que hacerlo, piensan que esa es la forma, se convencen que es la forma de poder lograr cosas en la vida. Cuando tengo estudiantes de trombón, es importante para mí, es lo más importante. Uno practica como uno va a tocar. Uno tiene que saber para qué uno hace las cosas. ¿Para qué yo practico esta escala? ¿Para qué yo practico cada cosa que uno hace en el instrumento? Tiene que tener un propósito y tiene que tener una meta a largo plazo.
Por ejemplo, los estudiantes que yo he tenido, yo les enseño a conocer el instrumento, a dominar el instrumento. Porque el jazz es una expresión. Mientras más el nivel que tú tengas de expresión más alto, más tú puedes expresarte. Mientras más tú tengas dominado tu instrumento, más tú puedes expresarte. Las limitaciones del instrumento se acortan y tú puedes ser tú y decir lo que tú quieres decir cuando tocas el instrumento. Si tienes limitaciones técnicas en el instrumento, se te hace un poquito más difícil expresarte a la capacidad que tú quisieras. O sea, yo lo que hago es, a los estudiantes que tengo, le enseño ejercicios y técnicas para que cuando ellos vayan a tocar un solo en jazz o en el género que sea, ellos puedan, la parte técnica del instrumento no esté en el medio estorbando. Los ejercicios, todo lo que yo hago es de acuerdo a lo que ellos van a hacer en el futuro, a lo que ellos quieren lograr en su carrera. No ejercicios técnicos que no aportan a cómo tú vas a tocar en el futuro o como lo que tú quieras hacer en tu carrera. Entonces, estamos haciendo, se pueden complementar las dos cosas. Puedes practicar la técnica del instrumento, pero esa misma técnica se convierte en música al final. Y yo siempre les exhorto eso. Estamos haciendo esto por esta razón. Si tocas una escala, tienes que oírla, porque si la tocas y no la oyes, no la puedes tocar. Cuando uno improvisa, uno oye las notas antes de tocarlas. Y si tú tocas una escala a los papagayos, como decimos por ahí, y no la estás escuchando mientras la vas tocando, pues no vas a poder improvisar porque no la oyes. La tocaste mecánicamente, pero no la estás escuchando. Y cuando uno va a tocar un solo, antes de tocar una nota, uno la oye en su oído interior y después sale en el instrumento. O sea, y para mí es importante que ellos puedan entender esa parte, porque es una de las partes más importantes. Y con calma. No hay que hacer nada espectacular. Hay que ser humilde. Y hay que entender las limitaciones que uno tiene. Y dar lo mejor de lo que uno tiene. Hay estudiantes que pueden improvisar, pueden tocar bien rápido, tienen una técnica en el instrumento bien brutal, y hay otros que no tienen técnica. O sea, eso no limita nada. Porque la técnica es una cosa y la música es otra. Y cuando uno improvisa, la técnica es relativa. Porque tú puedes tocar una nota que te salga del corazón y que tú la escuches y que tú la sientas y te para los pelos. Y hay otro que puede tocar 40,000 notas y no te dijo nada. Es un ejercicio técnico y no tiene ningún tipo de mensaje ni de pasión dentro de lo que está tocando la persona. O sea que ese tipo de cosas, hacerlos conscientes de que no hay que tocar lo imposible. Hay gente que tiene mucha técnica y como yo no tengo técnica me siento peor. No te sientes peor porque tú vas a hacer lo tuyo y él hace lo de él. Lo importante es ser lo mejor en lo que tú puedas, en lo tuyo, en lo que tú puedas hacer. Y hacerlo sincero con el corazón. Y decir lo que tú quieres decir en el instrumento. Porque hay gente que no tienen técnica, jazzistas, que no tienen técnica en el instrumento, pero cuando tocan hablan y te hacen sentir más allá de que si tuvieran mucha técnica. Hay gente que tiene mucha técnica y no dicen nada. O sea, es importante que ellos entiendan eso, qué van a hacer, por qué, y que no se intimiden ni se limiten porque tenemos que descubrir el fuerte de nosotros. Hay que enseñarlos a descubrir su fuerte. Y eso es lo que va a hacerlo a ellos lograr lo que ellos quieren. Saber quién ellos son, cuál es el fuerte de ellos y sacarle ventaja a eso. Pues si no sabemos eso, estamos perdidos.